Cook, crea un lugar de trabajo más feliz. Y Marley Coffee, un café para todos. Presentan Radiografía Constitucional. Bueno, y saludamos a todos quienes nos están viendo por la señal abierta de Canal 13 y a quienes nos oyen por Tele 13 Radio y todas nuestras plataformas online de forma simultánea. Bueno, mucho se ha hablado en estos meses previos al plebiscito de si la propuesta constitucional es indigenista. Es una manera de presentar una crítica en relación a la influencia que habrían tenido los 17 escaños reservados en la redacción del nuevo texto. En total son 42 normas que otorgan derechos e incluso el estatus de nación a un grupo de personas que es el 13% de la población de Chile. Incluso ya dentro del apruebo ya circulan hipotéticas reformas o precisiones a normas que afectan a los pueblos originarios, como los límites, por ejemplo, que debería tener la justicia indígena. Todo además cuando justo esta semana el CEP entregó los resultados de un estudio donde entrevistó a 1.374 personas que se autodefinen como mapuche y 1.541 personas que no y que viven en las regiones del Biobío y la Araucanía, los ríos y los lagos. Entre los resultados más sorprendentes, solo un 12% de quienes se autodefinen como mapuche dice que Chile debe ser un Estado plurinacional, cuestión que establece la propuesta constitucional. ¿Será todo esto, como dicen algunos, privilegios excesivos o, como sostienen otros, el pago de una deuda histórica con los pueblos originarios y un aporte a la solución de un conflicto que ya se arrastra por demasiado tiempo? Para conversar de estos temas, invitamos en dos paneles solamente a representantes de pueblos originarios, porque quisimos dejar que por primera vez solamente ellos tomen la palabra y nos expliquen cómo entienden, valoran los contenidos de esta propuesta de nueva Constitución. Aquí comienza Radiografía Constitucional. Que llegan al 10% de la población. Muy atrás los siguen los aymaras, 0.9%, y los diaguitas, 0.5%. A estos pueblos y a otros 8 más, la propuesta de nueva Constitución les presta una especial atención. Los considera naciones, les otorga ciertos derechos y les establece condiciones especiales para su participación comunitaria, política y social. De hecho, el artículo 1 de la propuesta define a Chile como un Estado plurinacional e intercultural. ¿Cómo se concreta eso? Veamos algunas materias. Los pueblos indígenas tendrían escaños reservados en ambas cámaras del Parlamento, en el Consejo Regional y en el Consejo Municipal y en el Consejo de la Justicia. También tendrían autonomías territoriales, una justicia paralela a la nacional, reconocimiento oficial de sus lenguas, la restitución de tierras como mecanismo preferente de reparación y se deberá contar con su consentimiento previo en los asuntos que los puedan afectar. Las preguntas ya forman parte del debate post-convención constitucional. ¿Es esta una propuesta indigenista? ¿Son privilegiados los pueblos y naciones indígenas? ¿O esto es solo el inicio del pago de una deuda histórica? Estas y otras preguntas intentaremos contestar en este capítulo de Radiografía Constitucional. Bueno, ya estoy lista para presentarles al primer panel al que hemos invitado a Liwen Antileo, presidente de Plataforma Política Mapuche. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno. También está con nosotros Tiare Aguilera, ex convencional del pueblo Rapanui, y Eric Chinga, ex convencional del pueblo Diaguita. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y quiero partir por la actualidad, esta famosa encuesta CEP que se entregó esta semana, donde dice, bueno, ahí solo entrevistan a personas del pueblo mapuche, pero quiero hacerlo extensivo a ustedes porque dice que solamente el 12% de quienes se autoidentifican como mapuche, es decir, de un pueblo originario, quiere un Estado plurinacional. ¿Qué opinan ustedes? Y quiero partir por el pueblo diaguita. Es compleja la pregunta porque se la hicieron al pueblo mapuche. Por eso, ¿qué piensan ustedes? Lo que pasa es que en el caso de ellos tendrán que responder. Yo respondo por el pueblo diaguita, que Exacto. Nosotros no hemos sido encuestados. En los lugares que yo por lo menos he andado, que me he desplazado de Atacama hasta Santiago, están en la posición de apoyar este texto, están de acuerdo de seguir adelante con
por este cambio que está generándose en Chile, de la instalación de cierta relación que tiene que haber entre los chilenos y nosotros como por lo menos pueblo de Diaguita. Nosotros cuando ingresamos a esta convención ya veníamos con algunos retrasos en reconocimiento, entendiéndose que el pueblo de Diaguita fue reconocido en el 2006, a diferencia de los más pueblos que están acá, que fueron reconocidos en el año 93. Entonces, para nosotros fue una... Pero una cosa es el reconocimiento de los pueblos, sí. Otra cosa puede ser, otra opción que también estaba en la encuesta, por ejemplo, un Estado-nación donde convivan personas sin distinción de culturas, pueblos o naciones, es decir, otro tipo de arreglo. ¿Es fundamental ser un Estado plurinacional desde su punto de vista? Es que la plurinacionalidad para nosotros siempre ha estado en Chile. Sí, lo que pasa es que ha sido desconocida o ha sido invisibilizada. Nosotros hemos tenido formas de poder convivir entre los pueblos. Yo en una reunión ayer le decía, yo cuando entré a la convención le explicaba de que en el caso mío yo nací de partero. Entonces decían, de partero, yo no he ido al hospital. Es una diferencia que uno empieza ya a diferenciar con las demás personas que tal vez ven normal que ir al hospital. No, en el caso mío no. La forma como nos relacionamos entre nosotros. Entonces yo creo que falta un poco, o creo que la educación en Chile ha tratado siempre a los pueblos indígenas como del pasado, como de que existieron, y aquí estamos presentes. Nosotros hemos mantenido nuestra forma de relacionarlos como hermanos, y ahí viene la diferencia en el caso, bueno, el pueblo mapuche dice una encuesta, insistir que en el caso de nosotros los Diaguita, por lo menos la encuesta prueba que tenemos nosotros es que están de acuerdo con la plurinacionalidad. Sí, bueno, la encuesta no es muy plurinacional. La plurinacionalidad es una propuesta que busca precisamente que todos los pueblos que coexisten en este país, en nuestro país, somos todos chilenos, partimos de esa base, coexistimos en un plano de igualdad, ¿ya? No están incorporados en esta encuesta del pueblo Rapanui, lo cual es lamentable, y también hay que darle una bajada a la plurinacionalidad, porque si preguntamos, ¿estoy de acuerdo o no con la plurinacionalidad como se propone en esta propuesta política, como señalo, es el paraguas que alberga el reconocimiento de los pueblos. O sea, ¿no puede haber reconocimiento sin plurinacionalidad? No, es una propuesta política que implica reconocimiento de los pueblos y el reconocimiento de derechos colectivos, que es un tremendo avance con respecto a lo que nuestro país ya se ha obligado. Por lo tanto, es muy importante entender esta plurinacionalidad con contenido, ¿ya? Y a mí lo que me preocupa es cómo se está planteando esta plurinacionalidad en vacío. ¿Qué es lo más relevante como representante del pueblo Rapanui? Porque yo no me puedo atribuir la representación de otros pueblos. Es súper importante eso, independiente de los porcentajes poblacionales, que eso también es muy importante. ¿Qué es lo más relevante y que marca la diferencia entre la multiculturalidad y la plurinacionalidad? Es la representación política, es la posibilidad de incidir en la toma de decisiones, y eso es fundamental. Aliwen. Sí, es posible que como concepto de plurinacionalidad existan ciertos reparos de parte de algunos sectores mapuche. Sin embargo, cuando se desglosa la plurinacionalidad y cuando ésta se baja, por así decirlo, a derechos específicos, la misma encuesta que usted señala, por ejemplo, si los mapuches están de acuerdo con la restitución de tierra, sí, hay un alto porcentaje de mapuches que plantea que es la manera preferente para compensar al pueblo mapuche por las graves injusticias de lo que hemos sido objeto. También señala la misma encuesta que los derechos educativos y lingüísticos son también una de las principales opciones que manifiestan los encuestados respecto de nuestros derechos. Todos estos derechos, por así decirlo, sectoriales, están, como lo dice la exconvencional Rapanui, bajo el paraguas de la plurinacionalidad. Voy a ir apurando los temas para que aprovechemos el tiempo y vamos a lo concreto, a las tierras, restitución de tierras. ¿Cómo tendría que ser? Porque, a ver, en el caso del pueblo mapuche hay los títulos de merced, hay una institucionalidad, una documentación. Pero ¿cómo se haría, por ejemplo, Eric, en el caso de los diaguitas, cómo ustedes podrían reclamar tierra y con qué tipo de documentos? ¿O cómo probar cómo sería en la práctica? ¿Y cuánta tierra? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? Yo creo diferenciar un poco en las banderas que han llevado adelante el pueblo mapuche, que es la restitución. Nosotros estamos en un proceso podríamos decir, de reconstruir y construir el pueblo diaguita. ¿Ya? Eso nace de que el pueblo diaguita primero se defina como pueblo y nación, estamos en ese proceso.
Y después seguiríamos nosotros el tema de las restituciones, que van muy ligados a lo que nosotros denominamos los pueblos de indios, que se enmarcan del año 1605 hacia adelante, que lo podemos ver nosotros en el caso de Salamanca, lo podemos ver en el caso de los huascoaltinos, que están reconocidos. Para geográficamente ubicarnos, ¿de dónde estamos hablando? ¿De qué zona estamos hablando para usted y la extensión? En el caso del pueblo de Aguita, definamos de que en el caso de los territorios no tenemos el concepto como lo tienen la República Chilena, así como si unas regiones. Nosotros, nuestro territorio, la forma que hemos desarrollado nuestra cultura ha sido de Atacama hasta cerca del Mapocho, por poner un territorio, pero nosotros no definimos un territorio, sino definimos zonas en donde la documentación histórica en el país de Chile ha definido ciertas partes, que en el caso, como digo, del caso de la cuarta región, tenemos el Valle del Elqui, que es el Valle de los Indios, que se define en el año 1700. En el caso de Salamanca se define en el año 1813, se elimina el sector alto de Salamanca. Tenemos los huascoaltinos, que es a través de esta zona que se reconoce al pueblo de Aguita en el año 1903. ¿Acredita? No, hay documentos. ¿Hay documentos? Sí, hay documentos. ¿Qué tipo de documentos son? Hay documentos históricos y hay documentos que han investigado, están en archivo, donde la Corona y la República, el año 1810 hacia adelante, reconocen la estancia del pueblo de Aguita en esa zona. Lo que sucede es que después se elimina el reconocimiento de esa zona a partir del año 1813 hasta el año 1819, se hace mensura de esos sectores que nosotros lo tenemos demarcados y se liquidan esas tierras. Y esas tierras hoy en día están en manos de, entre comillas, herederos o que fueron comprados, pero está en esa documentación y lo que nosotros pedimos es que, primero, nosotros tenemos que reconocernos y en ese proceso está el pueblo de Aguita y estamos de acuerdo en impulsar la comisión de restitución y demarcación de tierra. Yo creo que eso hay que hacerlo. Pero la documentación está. Nosotros teníamos investigaciones, tanto Raúl Molina, que estuve conversando con él anteayer, han hecho investigaciones. Aliwen, en el caso del pueblo mapuche. Aquí hay dos vías, una vía corta y una más a largo plazo. La corta es fundamentalmente la compra de tierras que se realiza mediante el procedimiento CONADI. Pero lo importante, lo relevante y de fondo es que esta propuesta de nueva convención establece una comisión territorial indígena. Exacto. Esta comisión territorial indígena tiene una duración de 4 años, prorrogable 2 más. A 2 más. Por lo tanto, estamos hablando de 6 años. Sí. Esta comisión tendría como objetivo establecer precisamente cuáles son estas tierras, porque esta comisión también está conformada por integrantes de otros pueblos originarios, nosotros los mapuches, pero no solo indígenas, también de personas que son designadas por el presidente de la República y otros estamentos. Por lo tanto, ahí se establece cuáles son las tierras, se demarcan, se catastran y se establece una forma de reparación. Una de esas formas privilegiada, efectivamente, preferente, señala la Constitución, es la restitución. Una, pero pueden haber otras. Puede ser la compensación u otro, pero eso es parte del debate que se va a dar en esa comisión. Ya, pero en el caso del pueblo mapuche, geográficamente, ¿de qué estamos hablando? Mire, geográficamente el nudo del conflicto está efectivamente en la 8ª, 9ª, 10ª región, donde se hizo esa encuesta. Sí. Pero también nosotros estamos acá en Santiago, donde está la mayoría del pueblo mapuche, con un 36% de la población. Evidentemente que nosotros somos pueblos, somos organizaciones y personas serias, y entendemos de que hay una condición nueva, moderna, en donde no es posible restituirlo todo. Eso nosotros lo entendemos. Por lo tanto, ahí buscaremos mecanismos alternativos. Pero cada región, cada una de estas regiones va a tener sus propios representantes y va a plantear qué es lo que entiende por su territorio y cómo quiere que sea la forma de reparación y de restitución o de compensación. Y por lo tanto, nosotros acá en Santiago veremos también, en Valparaíso, la 5ª región, también hay mapuches en la 5ª región. Pero eso es tema de una discusión en donde, por cierto, que nosotros como pueblos originarios vamos a estar llanos a conversar con el resto de la ciudadanía, con los distintos actores sociales, políticos y culturales de nuestro país, sobre ese punto. Al pueblo Rapanui, pero es diferente la situación de ustedes, porque ustedes están en su isla, ¿no? Sí, yo creo que lo que me gustaría recalcar con respecto a las normas propuestas en el borrador
es que nosotros buscamos consensuadamente, no solamente en 3 caños, sino que también con los otros convencionales, de proponer normas genéricas que nos hicieran sentido a todos. Yo creo que eso es muy importante recalcar, sin perjuicio de que cada pueblo tenga sus particularidades. ¿Por qué? Porque es importante que la norma, que además nuestro país ya está obligado y ya reconoce este derecho a través de instrumentos internacionales, pudiésemos construir un mecanismo genérico en virtud de la norma y a través de la comisión en que nos incorporamos nuevamente. Y con respecto al pueblo Rapa Nui, es súper importante señalar que la relación, que la restitución territorial tiene que ver con el compromiso o la voluntad política, porque es el fisco quien inscribió la propiedad en su totalidad, la propiedad de la tierra en su totalidad, la isla completa, a nombre del Fisco de Chile en 1933. O sea, la relación... ¿Ustedes pedirían la restitución completa de la isla? O sea, más que completa la isla, y a mí me gustaría señalar, porque estos son casos muy extremos. Yo trabajé en bienes nacionales un tiempo y esto ya se lleva a cabo hace mucho tiempo, la restitución territorial. Sí. El caso del pueblo Rapa Nui... Desde el año 93 con la ley... Con la ley indígena, el pueblo Rapa Nui no hace uso del fondo de tierras porque la relación es con el fisco. Es el fisco quien tiene que restituir al pueblo Rapa Nui su propiedad colectiva. Y aquí lo más importante que me gustaría recalcar es que los titulares y la forma de ejercer el derecho son diferentes, porque el pueblo Rapa Nui es un colectivo, es un pueblo, y la forma de ejercer este derecho es colectivo. El mejor ejemplo es el Parque Rapa Nui, que la administración, que es lo más sagrado para nosotros porque son los sitios ceremoniales, es la relación con nuestros antepasados, esa propiedad es colectiva y no puede ser individual. Y esa titularidad y la forma de ejercer ese derecho es colectivo. Por lo tanto, los derechos de los pueblos indígenas siempre tienen que entenderse con esa lógica. No es que seamos especiales, son derechos humanos que se ejercen de forma diferente. Ya, vamos al pluralismo jurídico. Están los artículos 309, 307, 329 de la propuesta constitucional, donde el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas. Eric, ¿tiene el pueblo de Diaguita un sistema jurídico propio y en qué consiste? No, nosotros el sistema jurídico lo hemos desarrollado bajo la nación chilena. Nosotros entendamos... Entonces, ¿cómo entienden este pluralismo? O sea, ¿cómo serían el tribunal o la justicia indígena de ustedes? Lo que pasa es que hay que ver la génesis de todo el proceso histórico de los pueblos indígenas. En el caso del pueblo de Diaguita, aparte que no solamente se eliminó sistemas jurídicos, también se eliminó la lengua y muchos otros conceptos que estamos en problemas de etnogénesis, el buscar nuevamente la forma como nosotros vamos a relacionarnos. Y eso ha sido un proceso que va a tener su tiempo. No es algo que nosotros digamos que es un libro que nosotros vamos a entregar al nuevo sistema. Por eso es que hablan de sistemas de justicia donde van a coexistir varias formas de como visiones distintas de justicia. Yo creo que el pueblo de Diaguita va a tener que encontrar la forma o adaptarse al nuevo sistema jurídico y simplemente seguir ser sometido a la misma justicia que ha estado sometido hasta el día de hoy. Nosotros no es algo que nos parece que hacer paralelo o estas cosas que se han inventado que si roba o mata a alguien no se le va a aplicar. Creo que estamos bajo, lo que va a decir también Thierry, estamos bajo un paraguas de la plurinacionalidad, pero también sobre el tema de los derechos humanos. Si bajo ese concepto están los principios del pluralismo jurídico. Yo creo que aquí ha tratado de confundirse un poco que tal vez vamos a tener privilegios. Yo creo que no es así. Están en un sistema que yo creo que va a trabajar de una forma tal vez junta y que va a haber un tribunal que va a definir algún conflicto que pueda haber entre distintas naciones. Tiare, es distinta la justicia en la Isla Pascua y hay un caso concreto. Por ejemplo, en enero del 2021, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, por ejemplo, el tema de la violación, que es lo que más conocemos, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona hay un error con respecto a esa norma, que es la ley Pascua, porque siempre se ha planteado como si eso fuese el pluralismo jurídico y el pueblo Rapa Nui tiene normas que atenúan ese delito y es todo lo contrario. Eso no es pluralismo jurídico, eso es una ley que se dicta sin la opinión del pueblo Rapa Nui para el pueblo Rapa Nui. Eso es indigenismo, es cuando se construye una ley por no Rapa Nui para los Rapa Nui con una visión muy errada de lo que es la cultura.
el pueblo Rapa Nui no fue consultado, no hablaba español, fue recién incorporado y fuimos por primera vez considerados ciudadanos chilenos. Ese es el contexto. Es una ley construida por hombres en el Congreso en Valparaíso pensando que los Rapa Nui eran incapaces y había que atenuar los delitos porque no comprendían muy bien la legislación nacional. Ya, o sea, ¿tú estabas de acuerdo cuando se declaró inconstitucional eso? Por supuesto, yo participé activamente en la consulta, fui representante del pueblo Rapa Nui y además fui relatora de la consulta indígena para que se derogaran ambas normas. ¿Hay un sistema jurídico Rapa Nui que tú sí acredites como válido? Lo que me gustaría señalar que ahí, como se mencionaba en el programa, no son sistemas paralelos. Este es un solo sistema porque la Corte Suprema tiene la última palabra y los límites siempre son los derechos humanos. No somos bárbaros, los pueblos indígenas, por lo tanto no vamos a tener normas que vayan a ser descabelladas. El pueblo Rapa Nui aplica... Si la Constitución establece un sistema de justicia indígena se reconoce paralelo. el derecho, se reconoce el derecho. ¿Pero significa que se va a ejercer ese derecho? Se reconoce. Si el pueblo no lo tiene, tendrá que recuperarlo si es que así el pueblo lo quiere, porque ese es un derecho que se consagra en el borrador. O sea, ¿ustedes creen que no va a haber al comienzo quizás un sistema paralelo de justicia Rapa Nui o Diaguita? A mí lo que me genera... yo creo que lo que siempre hay que recalcar es lo que se consagra es el derecho y que finalmente los límites van a ser a través de ley. Y eso es fundamental. Nos saltamos un paso que es relevante y es importante también destacar el rol que va a tener posteriormente el Parlamento para fijar y delimitar y ver de qué manera coordinamos. Con respecto al pueblo Rapa Nui... Se me está acabando el tiempo. Sí, con respecto al pueblo Rapa Nui, yo quiero recalcar que el pueblo Rapa Nui hoy en día ejerce ciertas costumbres que todavía se aplican en materias que tienen que ver con materia civil, familia y sobre todo en la forma en que uno hereda. Yo creo que eso es importante recalcarlo porque aquí pareciera que no existe. La CODEIPA hace bastante tiempo viene todas las semanas decidiendo temas de familia, civiles, que dicen relación obviamente cómo el pueblo Rapa Nui soluciona conflictos particulares. Sus diferencias. Alihuel. Sí, fundamentalmente esos son los ámbitos de aplicación de los sistemas jurídicos del pueblo. ¿Existe un sistema jurídico mapuche? Sí, existe, como se decía, disminuido, pero que nunca ha abarcado, o al menos yo no conozco, aspectos penales. No es en el ámbito penal. Es justicia civil. Es justicia civil, principalmente. ¿Quién es el juez en el sistema jurídico mapuche? Quienes imparten justicia de esa naturaleza, generalmente en el pueblo mapuche, son los loncos, autoridades tradicionales mapuches. Es que mi pregunta es la siguiente, y me cuestiono esto, porque los loncos, según yo, son la autoridad política. Es decir, la autoridad política también es la autoridad judicial. ¿El poder no está separado en la cultura mapuche? Podría ejercer ambas. El lonco podría ejercer ambas. ¿No le ven inconvenientes? No, y podría también con un cuerpo colegiado también de autoridades tradicionales, ¿ya? En donde estuvieran machis, huerquenes y sabios, digamos, de las determinadas comunidades. Ese cuerpo puede impartir justicia, pero en ese ámbito. No conozco en los últimos 20, 30 años una entidad tradicional mapuche que haya ejercido justicia penal. ¿Y debería ser solo entre mapuche y mapuche o pueblo originario de la misma? Principalmente. Y en la zona... En el territorio específico. En el territorio específico. Ya, perfecto. Eso es lo que yo he visto. Ahora, ¿Y voluntario o no? Y voluntario también, efectivamente. Y por lo tanto, lo que es claro, hay que entender que los límites ya están fijados. Derechos humanos, principio de legalidad y también, por cierto, como se señalaba, un aspecto de voluntariedad. O sea, nadie va a poder estar obligado a someterse a esa justicia. Por lo tanto, no lo vemos como un inconveniente, pero hay un proceso también de establecer ese sistema, por así decirlo, establecerlo también positivamente, porque la justicia indígena, en el caso de Chile, no es escrita. Está basada en la costumbre, en el derecho consuetudinario, como hay otros países que también lo tienen. Claro. Pero no está escrita, esa es la dificultad. Pero eso se puede hacer precisamente en un marco, la ley que va a regular esta materia puede establecer que se escriba, se codifique, se establezcan procedimientos más estables y eso puede establecerse en un periodo de tiempo determinado. No es inconveniente.
Muchas gracias a Aligüen Antileo, Tiare Aguilera y Eric Chinga por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo, pero alcanzamos a tocar 3 de los temas más importantes que están en la discusión en esta materia. Que estén muy bien, muchas gracias. Y me voy a ir corriendo hacia mi otro panel, que me está esperando también. Y le doy la bienvenida a un panel que está integrado, eso sí, por solamente miembros del pueblo mapuche, que son el 10% del 13% de la población de pueblos originarios que tiene nuestro país. Así que voy a saludar a la ex convencional del pueblo mapuche, Rosa Catrileo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A Salvador Millaleo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. A Camilo Cayuqueo, magíster en Ciencias Políticas y Comunicación mapuche. Y a Hans Curamil, ex seremi de Agricultura de la Araucanía. Muchas gracias por acompañarnos. Ya, partamos de inmediato. ¿Es esta, que es la pregunta del programa, una propuesta indigenista o no? Rosa, tú que estuviste ahí, pero tenemos que ir rápido, ¿sí? Porque a ver si aprovechamos de ir avanzando en más temas. Sí, entiendo. No es una constitución indigenista, es una constitución ecológica, es una constitución regionalista, es una constitución también paritaria, es una constitución democrática. La plurinacionalidad es un elemento más dentro de las características que se han definido para el Estado. La principal es la definición de un Estado social democrático de derecho. Pero son 42 normas para solamente los pueblos originarios. Bueno, porque los pueblos originarios son un grupo de especial protección y se está reconociendo aquí o se están materializando obligaciones que ya el Estado tenía consagrada o que había contraído hace mucho tiempo. Aquí la Convención Constitucional no inventó la rueda, como podríamos decir, sino que vino a materializar obligaciones internacionales que tenía el Estado de Chile comprometidas en el ámbito internacional de los derechos humanos. Convenio 169, la ratificación de las declaraciones de los derechos de los pueblos indígenas traen consecuencias. Y las consecuencias son la materialización de esos compromisos internacionales, que es precisamente lo que estamos haciendo en la propuesta constitucional. ¿Qué opina Hans Curamil? Bueno, la verdad es que yo discrepo completamente de lo que dice la Lamión Rosa, porque efectivamente acá vemos una constitución que está marcada por el indigenismo. Vemos cómo se han construido estas 42 normas desde una perspectiva donde la verdad es que no se considera tampoco a los pueblos originarios, puesto que no se les consultó. Se hizo una consulta que fue de cartón, que fue express, donde solamente participaron el 0,7% de las personas que son de los pueblos originarios, que fue, la verdad es que cerca de 7.000 personas. Y eso la verdad es que es para pensar de que efectivamente no hubo participación de los pueblos originarios en esto, que no se les consultó, que no se les consideró. O sea, tú dices que sus representantes convencionales no les consultaron a ustedes los textos que venían o los contenidos de la... No, y curioso, porque de alguna forma también estuvo dentro, si me deja hablar Rosa, estuvo también en manos esta consulta de los convencionales que fueron de los escaños reservados. Y uno esperaría que hubiera por lo menos una mayor consideración con los pueblos originarios y se les hubiera escuchado. Y la verdad es que eso no pasó. Yo presenté también una propuesta popular indígena y la verdad es que nos brindaron solamente 3 minutos cuando teníamos un articulado de más de 100 artículos donde trabajaron más de 20 comunidades indígenas y que finalmente no se les escuchó porque no se les consideró ni tampoco se dieron el tiempo de... Vamos pimponeando, Salvador Millaleo, tu punto de vista. Básicamente lo que hace esta nueva constitución es poner al día al Estado de Chile con el pool de derechos que existe en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces difícilmente uno puede considerar que reconocer derechos que ya son derechos humanos y que no habían sido incorporados al sistema jurídico nacional es la creación de privilegios. Más bien aquí se avanza a generar una igualdad sustantiva en esta materia donde ha habido una brecha de desigualdad tremenda. Recordemos que los pueblos indígenas son los grupos sociales más vulnerables y esta situación no ha cambiado, más bien solo se ha empeorado a lo largo de los años. Camilo. Bueno, yo creo que la propuesta de nueva constitución genera incertidumbre en materia indígena. Nosotros como personas de pueblo originario jamás vamos a renunciar a nuestros derechos indígenas, pero lamentablemente esta propuesta de nueva constitución nos entregó una propuesta ideológica. Como decía Hans, el universo de personas que podían participar en la consulta indígena eran más de 2.200.000 personas y participaron cerca de 7.000 personas. Muchos de nosotros no fuimos considerados. No solamente fue desinterés, fue el mal trabajo que se hizo. Se gastaron más de 250 millones, la convención gastó más de 250 millones en una consulta que finalmente fue un fracaso.
Entonces, claro, te genera incertidumbre porque, por ejemplo, hay diferentes materias donde, por ejemplo, la expropiación, la autonomía, genera incertidumbre a la ciudadanía. Y qué bueno que tocaron la encuesta CEP en el otro panel, porque finalmente muchos de los mapuches hoy día nos sentimos chilenos. Somos de este territorio, disfrutamos este país, de Arica a Punta Arenas. ¿Tú te sientes chileno, mapuche? Sí. ¿Cuál es su definición personal? Me gustaría... Rosa, ¿tú te sientes chilena, mapuche, o de las dos cosas, o de un lado? Mapuche chilena, de hecho. Mapuche chilena. De hecho, voté la norma constitucional. La nacionalidad es habilitar la doble pertenencia. Pero eso no se puede hacer bajo la Constitución del 80. ¿Tú cómo te sientes? Yo soy chileno y soy mapuche, y soy orgulloso de las dos cosas. Hans y Camilo, ¿cómo se sienten ustedes? No, yo por supuesto que me siento chileno y mapuche, por supuesto, tal como la gran mayoría de las personas que participaron de estas cuentas CEP y que finalmente dieron a conocer de que ese era su sentir. Y quería reforzar un poco lo que decía Camilo también en cuanto a la plurinacionalidad. En esta en esta consulta indígena que aplicaron los convencionales constituyentes, solamente acá están los principales temas que se nombraron. Y miren, plurinacionalidad fue uno de los menos tocados. Mientras que todo esto fue los temas que y justo estuvieron en garantizar territorios. Que justamente es la lámina que voy a mostrar de la encuesta CEP, porque la encuesta CEP dice que la principal medio de restitución que quiere el pueblo mapuche es justamente la restitución de tierras. Y ahí entramos en un tremendo tema, que ojalá que lo tratemos nomás, desafortunadamente corriendo, porque, ahí el primer problema que tenemos es el famoso catastro, que ha habido mucha discusión en torno al catastro, se ha intentado hacer varias veces, la CONADI tiene una cierta cantidad de cifras. ¿De qué extensión estamos hablando, Rosa? Sí, antes de seguir con eso, yo recuerdo que la consulta indígena se llevó precisamente en el gobierno en el cual ustedes dos participaron y no tuvimos ninguna colaboración del gobierno de Sebastián Piñera para llevar a cabo esta consulta. Esto fue muy... O sea, varios constituyentes entonces, hacerse cargo también es, bueno, si me permite. Pero avancemos en el tema de las tierras para ir abarcando. Pero quería hacer el punto de también la importancia de por qué la consulta no tuvo el nivel que a nosotros nos hubiera gustado. No tuvimos colaboración del gobierno en que los demás participantes que están acá fueron parte. Respecto del catastro de las tierras, bueno, precisamente como se señalaba en el panel anterior, existe la propuesta de una comisión territorial indígena, que va a ser el órgano encargado de verificar, de catastrar, de definir y de proponer, hacer propuestas para la reparación, para la restitución. En relación a la extensión, en qué regiones, la ubicación geográfica, etcétera. Y si sobrepasa, por ejemplo, lo que siempre se ha hablado, los títulos de merced. Los títulos de merced son un antecedente, efectivamente. Y los títulos de merced son precisamente lo que nuestros abuelos lograron rescatar y salvar de lo que fue el despojo territorial. Hay antecedentes, por ejemplo, yo te puedo decir que hay 770 comunidades indígenas que están hoy día, que cumplieron con los requisitos que establece la ley indígena para poder acreditar pérdida territorial. 770 comunidades que están con aplicabilidad, que presentaron sus documentos, que hicieron los estudios antropológicos, los estudios sociales y acreditan la pérdida territorial y las tienen ahí esperando. ¿Hace cuánto? Comunidades que llevan más de 17 años. Ahí hay, por ejemplo, una base para empezar a trabajar respecto de este catastro. 770 comunidades en espera, cuando se devolvieron más de 70.000 millones de pesos destinados precisamente a restituir tierras. Pero eso ha sido el trabajo de la CONADI hasta ahora, que podrá tener una evaluación X. Pero vamos a hablar del futuro, porque si se aprueba esta propuesta constitucional, se va a establecer una nueva comisión que va a establecer un catastro y, en fin, cómo resolver el tema de las tierras. Entonces te quiero preguntar a ti, desde tu punto de vista, ¿cuál es la extensión geográfica, de qué cantidad de tierra estamos hablando, en qué ubicación, etcétera? Lo que señalaban antes también, o sea, ¿dónde está el territorio mapuche? ¿Dónde el pueblo mapuche se ha desarrollado cultural, social, económica y políticamente? Es en lo que nosotros denominamos, desde nuestra visión, el Gualmapu. ¿Cuál es el Gualmapu? Bueno, recorren varias regiones, pero aquí estamos hablando de Chile, no estamos hablando de Argentina. La Constitución o la propuesta constitucional es para Chile, no para Argentina. Por lo tanto, nosotros esta comisión va a tener que precisamente fijar en base a los antecedentes históricos. Los títulos de merced son un antecedente. Existe el archivo regional
el Archivo Nacional de Asuntos Indígenas, donde están también las distintas cartas que enviaron los caciques, los loncos, reclamando las pérdidas territoriales. Hay también un antecedente y una memoria colectiva histórica que los propios y que hoy día incluso la CONADI ha recogido para tener este catastro de comunidades que están en espera. Actualmente la CONADI los títulos de Merced los mide como en 550.000 hectáreas. Sí, pero los títulos de Merced son un antecedente. Ya, ¿qué otro más? Hay antecedentes históricos de los juicios que se realizaron en los que fueron los juzgados de indios, por ejemplo. Hay antecedentes. Hay también estudios antropológicos que han definido hasta dónde llegaban ciertas tierras de comunidades que están reivindicando. No todas las comunidades están reivindicando tierra, eso también hay que tenerlo presente. Son casos puntuales donde se va a tener que iniciar un proceso de acreditación, donde vamos a tener que conocer, y para eso se crea esta institucionalidad, para hacerse cargo en serio de lo que es la restitución territorial. ¿Y qué pasa con la gente que vive ahí? Porque yo estuve viendo un estudio de Atisba que dice que hay, bueno, por ejemplo, el 29% de los habitantes de Temuco vive dentro de un título de Merced. Así es, el 74% de la población de Padre Las Casas, incluyendo el edificio municipal. Sí, es grave absolutamente, porque tenemos acá, vamos a tener una propuesta constitucional que nos trae una incertidumbre tremenda, sobre todo para las personas que viven en ese sector. Solamente, ya lo decía en el comienzo, cerca del 20% de las personas que viven en la región de la Araucanía son de origen de pueblos originarios. Entonces, la verdad es que acá va a haber una incertidumbre con todas aquellas personas que no lo son, porque no van a saber si hoy día ese terreno que están ocupando, donde están cultivando sus tierras, van a poder seguir usándolo. Pero, por ejemplo, además de la incertidumbre, ¿cómo lo harías tú? ¿Cuál sería la manera de resolver este problema? Yo creo que acá, y creo que uno de los convencionales constituyentes también lo propuso, fue crear tribunales especiales que pudieran de alguna forma determinar con pruebas y a ciencia cierta cuáles son los territorios que se tienen que devolver, cuáles son los terrenos que se tienen que entregar, y también ver otras formas de alguna forma resarcir ese mal que se le hizo al pueblo mapuche en su tiempo. Yo creo que ahí está la clave, pero no esta comisión que finalmente va a ser el sector de la derecha. No fue así, porque sí, creo que votaron a favor de esa propuesta que nosotros presentamos. No fue así. Entonces, pero definitivamente lo que pasa ahí es que se aprobó una norma donde va a haber una comisión que está compuesta por 4 personas que van a decir a dedo cuáles son las tierras que se van a tener que restituir, y eso va a generar problemas, no solamente en la Araucanía, sino que también en todo Chile, porque en todo Chile tenemos pueblos originarios que finalmente van a, de alguna forma, solicitar esto. Mire, acá tenemos un mapa donde tenemos dónde están ubicados los pueblos originarios hoy día, y finalmente nos damos cuenta que todas estas tierras podrían ser de alguna forma también ser sujetas a restitución. Puertos, caletas, minería, todo eso quedaría sujeto a eso. Entonces la verdad es que va a generar un problema tremendo, una incertidumbre tremendo para todo Chile. Salvador, la idea, entiendo yo, de la restitución territorial, y esa es la esperanza que mucha gente tiene, es que esto resuelva un conflicto que está candente, ¿no es cierto?, en la Araucanía. Viendo que ya incluso dentro del propio pueblo mapuche hay diferencias, ¿esto va a resolver de alguna manera el problema? Primero, no existen soluciones mágicas, lo que hay que hacer es crear base de solución. Nosotros tenemos un sistema actual de la ley indígena, que es el sistema de compra de tierras, en particular el Fondo de Tierras para Tierras en Conflicto. Y esto ha comprado alrededor de algo más de 200.000 hectáreas. Y esta situación, digamos, hay una brecha tremenda todavía, una brecha que necesita determinarse, y hay una nueva constitución que nos propone un camino para hacerlo. No es que haya incertidumbre, lo que hay es que todas las personas conservan sus derechos. Se garantiza en la nueva constitución el derecho a la propiedad, y nadie puede ser privado del derecho a propiedad sino a través de un procedimiento legal. Ya. Entonces va a tener que ser la ley la que va a tener que determinar la forma en que se verifique la restitución, y además el derecho que se establece es a reparación, siendo la preferencia la restitución, pero hay muchas situaciones en las cuales... ¿El pueblo mapuche está dispuesto a aceptar, en vez de tierras, otras tierras, porque a lo mejor las tierras están ocupadas, y 2, dinero? Eso ha ocurrido en Canadá y en Nueva Zelanda, que han resuelto bien el tema. Precisamente es la ley la que tiene que establecer esos mecanismos. Pero ¿estarían ustedes dispuestos? La pregunta de ustedes. Es que eso depende de cada comunidad. Hay comunidades, por ejemplo, que van a ver imposible esto porque las tierras ancestrales estaban en ciudades. Hay comunidades que ya se han desplazado a los territorios, que
hay comunidades, digamos, donde los títulos de alguna manera están vacantes o no tienen una representación Mónica, histórica. Sí, esta es una discusión que se dio precisamente y por eso que el texto constitucional nos dice que la restitución es el mecanismo de reparación. Es el preferente. El preferente quiere decir que existen otros mecanismos. Obviamente que este es el que... Lo vemos en las encuestas, lo vemos también, no solamente en las encuestas, en los estudios, que en el caso mapuche, una de las principales reivindicaciones son las demandas de devolución de tierra. Sí. Pero también hemos escuchado otras propuestas y hemos estado observando las experiencias internacionales, por supuesto que sí, y por eso que quedó de esa manera en el texto constitucional. El tribunal, nosotros lo propusimos, pero precisamente a mí me llama la atención y yo les invitaría que les comunicaran la propuesta a su sector para que en otras oportunidades la puedan apoyar, porque fue precisamente una negativa completa a lo que ustedes mismos están diciendo acá. Estamos hablando de tierras, pero quiero pasar, Camilo, contigo a la autonomía de los territorios indígenas, que también está en la Constitución. Me gustaría agregar algo súper chiquitito, que es en relación a las tierras y a las demandas. Siempre se habla de tierra, pero ¿qué pasa? O sea, hoy día el pueblo mapuche, el 70% vive en zonas urbanas. Entonces, siempre la discusión se va a las tierras. Pero ¿qué pasa con los mapuches que hoy día viven? En Santiago, que viven 600.000 mapuches viven en Santiago. La Constitución no habla nada de aquello. Entonces, justamente esa es la duda. Por eso decimos que genera incertidumbre, porque también va a generar dudas. Por ejemplo, según los históricos tratados vigentes, el territorio mapuche parte en el Biobío. ¿Qué va a pasar si es que grupos violentos empiezan a demandar tierras desde el Biobío hacia abajo? Como la CAM, la UAM, etcétera, va a generar más violencia. Y eso es lo que propone la nueva Constitución. Más Héctor Yaitul en todas estas zonas donde hoy día no lo hay. Entonces, esa es la realidad que ha surgido precisamente en el entorno que tiene la Constitución del 80. La Constitución del 80, al no establecer ningún mecanismo de reparación para los pueblos indígenas, ha posibilitado Salvador, y ha generado las condiciones en que Yaitul y los grupos radicalizados han ascendido. Acá lo que quieren decir yo no estoy defendiendo la Constitución del 80. Incluso yo voté apruebo al inicio. Pero esta propuesta de nueva Constitución yo la estoy rechazando. Ya, pero Salvador, tampoco me contestaste si esta propuesta constitucional en el fondo va a resolver el problema de fondo, porque sabemos que los sectores más radicales como la CAM no están, o sea, consideran que este fue un proceso... Claramente no, Mónica, la verdad es que no. Pésimo. Ninguna Constitución va a resolver de la noche a la mañana, ni la del 80 ni esta, sino que requiere una habilitación para que el Estado lo haga. Pero ustedes y esto requiere políticas entonces públicas. Los sectores más radicales una vez si es que esto se aprueba. Es que el punto es que los sectores radicales van a poder actuar en la medida que el Estado no cumpla sus deberes de reparación de la deuda histórica. Solo ahí van a quedar aislados. A esos grupos radicales. Es importante condenar la violencia que hoy día están viviendo los mismos pueblos indígenas. Vamos a ver una lámina que también salió en la encuesta CEP, donde dice que la violencia no debe ser el camino para la restitución de tierras, ¿no es cierto? Esa fue también una de las opiniones que no se justifica nunca. Veo ahí 66% de los que no se autodefinen como mapuches y un 59% de aquellos que se definen como mapuche. Entonces yo no sé si... Es que en la medida que existe un procedimiento institucional que es efectivo... Tú dices que se elimina la violencia. No existe justificación para la violencia y podemos entonces tener acuerdos transversales de que la violencia no es legítima y no es una posibilidad. Nunca se debe justificar en ningún caso, ni en el que tú señalas ni en otro, porque de alguna forma vamos a seguir eternamente peleando entonces. Nunca lo he hecho. No puede ser eso. Se ha planteado que este conflicto va a tener una salida política, porque es un conflicto político. Justamente aquí estamos frente a la Constitución política de la República de Chile, que está reconociendo primero nuestra existencia, nuestro carácter de sujeto titular de derechos colectivos, está proponiendo que nosotros participemos en la institucionalidad del Estado, nos está diciendo: vengan, nosotros vamos a participar acá, vamos a tomar decisiones. Ya. Por supuesto que esto va a ir mermando esta conflictividad. Miren, se habla de reparación. Pero quedan 6 minutos. Se habla de reparación. Hablemos de autonomía. Vamos a la autonomía. Sí, vamos a la autonomía. Un punto pequeñito acá. Recordar que los convencionales constituyentes lo primero que hicieron es pedir indulto para aquellos que vandalizaron, que fueron terroristas también. Y una de las que firmó eso fue también la Damián Rosa. Entonces, ¿quién está de parte de la delincuencia? ¿Quién está de parte del terrorismo? Eso hay que verlo y la gente tiene que jugar. De parte del terrorismo cuando participé en la Convención Constitucional, en una salida política en la institucionalidad, por favor. Pero lamentablemente una Constitución que fue bastante ideológica, que no nos incluyó. Mire, qué bueno que toque este tema a la Lamien, porque finalmente, por ejemplo, cuando se propuso la consulta indígena, se propuso a una persona de
que había sido gobernador, más de 15 años de experiencia en materia indígena, y se discriminó a esa persona por los convencionales constituyentes solamente por ser una persona de derecha. Solamente por ser una persona de derecha. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a la autonomía. Rápidamente les vamos a mostrar en pantalla, nos quedan 5 minutos para seguir tratando este tema. Entonro ya, la autonomía es otra de las materias. También la encuesta indica que la autonomía, ahí la vamos a mostrar, a ver si la mostramos, señor director, vamos con la lámina, ahí está la lámina. 43% está muy de acuerdo, pero el 34% está en desacuerdo. Está como dividido ahí el pueblo mapuche entre la autonomía y la no autonomía. Y yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cuál es la extensión de esa autonomía? Concretamente, lo que estamos pasando ahora, estado de emergencia, que ya no va a existir, pero bueno, dice, algunos quieren reponerlo. La fuerza pública, ¿va a poder entrar la autonomía mapuche? Siempre. Por supuesto. No lo sabemos, siempre. Porque en el último censo no pudieron ingresar sencillo. Pero por una razón de facto y por sectores que rechazan la plurinacionalidad. Pero si hablamos pero es verdad eso. Hay una comunidad que Temucuicuy no puede entrar al censo. Pero no es porque tengan un poder legal. La Constitución no va a dar poderes legales para que eso suceda, sino solo para que desarrolle su autodeterminación. La autodeterminación no incluye oponerse a la entrada de fuerzas de seguridad. La autonomía que propone la propuesta constitucional es una entidad territorial dentro de la división política del Estado. ¿Se van a aplicar las leyes? Por supuesto que sí. ¿Van a poder entrar la policía? Por supuesto que sí. Es una entidad territorial del Estado como lo es una comuna, como lo es una región. O sea, cuando la Constitución del 80 establece el proceso de regionalización, nadie pensó que las regiones no iban a aplicarse la ley. Por favor, seamos serios. De eso. La verdad es que yo dudo de eso porque finalmente lo que pasa acá en esta propuesta de Constitución, que digamos con todas luces fue mal hecha, por eso admite también muchas interpretaciones, las que tiene Rosa, la que tengo yo, la que tiene él, y la verdad es que eso hace que finalmente pueda pasar cualquier cosa. Tiene de incertidumbres. Yo creo que hoy día, yo creo que hoy día aprobar esta propuesta de Constitución que hoy día los convencionales constituyentes nos presentan es netamente firmar un cheque en blanco porque no sabemos lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que lo va a regular el legislador, porque la autonomía, las atribuciones, las facultades las va a regular el legislador. ¿Quiénes son los legisladores? El Parlamento. Ni siquiera los pueblos originarios. Aquí no va a ser la caricatura de Temucuicuy, la caricatura de la CAM. No. ¿Pero cuál es la caricatura, perdona, de Temucuicuy? Porque siempre cuando se habla de la posibilidad de una autonomía territorial indígena, citan a Temucuicuy. Temucuicuy es una comunidad dentro de ¿cuántas? De 3.000. Pero bien es como que nosotros dijéramos, ¿sabe que la realidad de Vitacura es la realidad de Chile? No es así. O la realidad de una población marginal es la realidad de Chile. No es así. La realidad de Temucuicuy, que es un territorio avasallado de violencia también estatal, no es la realidad de todas las comunidades mapuches. Y la autonomía que nosotros estamos proponiendo, se va a regular por el legislador, por los parlamentarios, por el actual Parlamento. ¿Quiénes van a fijar las atribuciones, las competencias, la forma de coordinarse con las comunas, con las regiones? Va a ser precisamente los legisladores, donde no somos los pueblos originarios arbitraria o unilateralmente los que decidimos, sino que el órgano democrático elegido mediante elecciones parlamentarias. Porque finalmente en materia, por ejemplo, de autonomía, la definición es insuficiente y no deja clara la norma. Claro, queda todo al legislador, los legisladores son los próximos políticos, de partidos políticos. Sí. Entonces, finalmente, ellos no van a ser expertos. Si el problema que tiene esta propuesta de nueva Constitución es que no pone límite, y por eso queda tan en la incertidumbre. Es un concepto que es la autodeterminación. La autodeterminación del derecho comparado tiene límites sumamente claros. Es todo lo que necesitan los pueblos indígenas para su autodesarrollo y nada más. No puede pasar encima de los derechos humanos. A propósito de eso, y no me queda tiempo, y esto va a ser contra mi editora, porque quiero preguntarle el consentimiento indígena. Rapidito, porque hay varios artículos. 66 dice que ustedes tienen que ser consultados en materias administrativas y legislativas que les afectasen. El 234 y 387, consultarles en la creación e implementación de las autonomías territoriales indígenas y para el reemplazo de la Constitución en el caso de que se hiciera una nueva convención. Pero el polémico es el artículo 191, inciso 2, donde se exige la consulta y el consentimiento, pero en el capítulo de Estado regional y organización territorial. Quiero saber cómo lo interpretan ustedes, porque los abogados han interpretado de todo. Artículo 66, regla especial para el solo efecto de las decisiones de entidades territoriales.
el consentimiento, en el artículo Por ejemplo, 191. para cambiar la Constitución, ¿hay que pedirles consentimiento? En absoluto. No. Porque eso está en otro capítulo. O sea, si está en otro Chile, por artículo. ejemplo, decide, o la mayoría de los chilenos quiere dejar de ser un Estado nacional, quiere cambiar esa parte de la Constitución, ¿se podría hacer sin pedirle a usted el consentimiento? Así es. Mónica, yo quiero decir ¿Qué opinan ustedes? Cuando algo está mal hecho admite muchas formas de interpretarse y en este caso también se puede interpretar de que todo esto se aplica a toda la norma constitucional. Los mejores juristas de este país, Carlos Peña, señaló claramente que eso es una interpretación absurda. Pero no es abogado constitucionalista. Claro, pero va a quedar sujeto finalmente a lo que los políticos decían. La verdad es que ¿Cómo lo yo van he a aplicar? escuchado Entonces, ahí está el abogados problema. constitucionalistas de todo. Es impresionante la cantidad de interpretaciones. Camilo. No, yo pienso que el tema de la consulta indígena, por ejemplo, puede frenar cualquier tipo de iniciativa, incluso la misma iniciativa de los propios gobiernos de turno, es del Estado. Por ejemplo, porque nuevamente no hay un límite claro. Por ejemplo, la Constitución boliviana dice, en el marco se respetará y garantizará los derechos de la consulta previa obligatoria realizada por el Estado de buena fe y concertada respecto a la explotación de recursos naturales no renovables en territorios que habitan. O sea, pone un límite. Acá no tenemos un límite. La reforma constitucional me queda claro que no, por según usted. Ya, pero ¿qué pasaría en un ATI, o sea, en una autonomía territorial indígena, que hay un recurso que se quiere instalar, una industria que se quiere instalar, no sé, un yacimiento que se quiere explotar? Ahí tendrían que pedir el consentimiento. Desde luego que sí, porque mire, ya le mostramos el mapita donde están todos los pueblos originarios y efectivamente hay también pueblos originarios donde están las mineras, por tanto sí tendrían que pedir el consentimiento. La consulta y el consentimiento, a esa es mi los pueblos duda. originarios. Salvador, Rosa, mira, yo te puedo... Es quién toma la decisión, en este caso si lo toman los entes territoriales del consentimiento. Y ahí yo hago un punto. Yo estoy de acuerdo con que el consentimiento quedó más allá del estándar internacional, porque son 3 casos los que el derecho internacional reconoce. Incluso más allá del convenio 169. Claro. Pero interpretado con la declaración que Sí, es la pero... regularización territorial. Sí. Depósito de sustancias tóxicas y Salvador, proyectos de inversión de alto se nos impacto. fue tu micrófono, así que no te pudieron escuchar, pero básicamente voy a repetir lo que él dijo. Él considera que el estándar de consulta está más allá de los estándares internacionales, porque en realidad eso se basa en la 169, donde dice que es solamente para cuando se traslada o forzosamente a un pueblo originario a otro, se relocaliza. Aquí hay que tener súper claro dónde está ubicado el artículo 191. ¿Dónde está ubicado? En la participación en las entidades territoriales en el Estado regional. Rosa, las decisiones públicas Bajémoslo tomadas... a concreto. Si se quiere instalar en una autoridad territorial indígena, que es donde está este artículo del consentimiento, se quiere instalar una industria, se quiere explotar un recurso, en fin, es para las ¿tienen que pedirle a ustedes públicas. Es para las decisiones públicas. La participación en las decisiones públicas. Aquí dice... Las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar individual o colectivamente en las decisiones públicas. Una decisión pública es que puede hacer una Los licitación, pueblos- la gana una empresa. No, porque esa es una iniciativa privada. No es una tipo decisión de pública. Una licitación de un recurso. Una iniciativa privada. No es una decisión pública. Pero el Estado, y ahí, por cualquier supuesto cosa que quiera hacer va a tener que consultarle a los pueblos originarios. No, solamente en cuestiones públicas. Solamente aquellas que afectan. Ahora, en todo lo que... Ahí para que te escuchemos al lado. En todo lo que hace el Estado tiene que consultarle cuando la medida afecta a los pueblos indígenas. Y consultar es distinto que el consentimiento. Esa es la diferencia. Que esta propuesta presenta, porque esto es prácticamente un poder de veto. No, aquí dice claramente que no es en todas las decisiones públicas, es en aquellas materias en que vayan a afectar los derechos reconocidos en la Constitución. Claro, por lo tanto, y los derechos reconocidos de las entidades territoriales. Exactamente. No de las entidades Pero ¿dónde están las entidades Así territoriales? En todo Chile. Por tanto, van a afectar a todo Chile, a todas las comunas de No, las cuando regiones. afecten a los derechos de los pueblos indígenas, no en todas las decisiones, eso es una interpretación absurda, maximalista, que solo lo único que busca es torpedear y dar una interpretación que no corresponde. Aquí está súper claro que es la participación... nueva Constitución que cualquiera la puede interpretar como lo estime conveniente. Si ese es el grave problema que tiene esta propuesta de nueva Constitución. Mira, ampliaron esta interpretación a las reformas constitucionales y queda claro, absolutamente claro, y la mayoría y la gran mayoría coincide en que eso no es así. Están utilizando estos artículos como caballito de batalla para no hacerse cargo de que no están de acuerdo. Que esta Constitución nueva no sea como la Constitución del 80, un corsé, sino que sea la democracia a través de los poderes constituidos la que desarrolle la Constitución como era la mejor tradición de la Constitución del 25 y no la Constitución del 80. Mónica, tanto el ex convencional Atria como Fuachain presentaron una indicación para darle un límite a esto y la verdad es que eso fue rechazado, por tanto de alguna forma
sí se dieron cuenta de que la verdad es que se habían pasado un poco respecto a esto y la misma convencional Rosa Catrileo votó a favor de esa indicación. ¿Lo lamentas, Rosa, o te hubiera gustado quizás sacar este tema de la discusión para precisamente hacer de esto un proceso más fluido? Yo no voté a favor de sacar este tema de la Constitución porque había sido aprobado. En armonización lo que se propuso fue ordenar de mejor manera para que fuera mejor comprendido este artículo y no tuviera esta dinámica en donde se hace una interpretación maximalista absurda y tratando de evitar eso se había propuesto una redacción a la que yo voté a favor, por lo tanto por supuesto que me hubiera gustado que quedara esa redacción, por algo la apoyé. Una pequeña consulta, ¿qué opina la Lamien que estuvo ahí, que fue parte del proceso en materia, por ejemplo, de escaños reservados? Súper cortito, por ejemplo, en el artículo 5, inciso 3, al finalizar este inciso dice representación política en órganos del Estado de elección popular, nivel comunal, regional, que total, estamos todos de acuerdo, o sea, hoy día necesitamos escaños reservados, necesitamos representación política, porque lamentablemente no lo hemos tenido durante todos estos años atrás. Sí. Pero también dice, así como en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones. O sea, yo solamente por ser cayuqueo voy a estar y voy a pertenecer al Estado o a una organización, a una institución solamente. ¿Te parece demasiado eso? Eso es un privilegio. O sea, eso no tiene lógica con los derechos que yo... ¿Por qué? Porque yo quiero llegar ahí por mis méritos. Yo quiero llegar ahí por mis méritos, por mis estudios, por mis capacidades de trabajo, por mis experiencias laborales. No solamente por pertenecer a un pueblo originario tengo que ocupar una estructura del Estado, ser una jefatura de un servicio. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando, que finalmente eso nos está llevando a confrontarnos con las personas no indígenas, que hoy día nos tienen un odio tremendo, que nos estamos llenando de privilegios, que somos beneficiados, etcétera, y que lamentablemente estamos sufriendo doble discriminación. Que ya si bien teníamos, las personas ya nos discriminaban. Como Rosa o Salvador, y ya como fui interpelada me gustaría contestar. Yo voy a ir caminando con mi frente súper en alto en las comunidades, en mi territorio, con mi gente, diciendo que defendí los derechos de mi pueblo. Todos estamos defendiendo los derechos de nuestro pueblo. Si me dejas terminar, porque me interpelaste, entonces tienes que permitir que yo termine. Voy a ir con la frente en alto diciendo que defendí los derechos de mi gente. Aquí hay un sector que ha instalado precisamente que nosotros somos privilegiados cuando somos el pueblo más... estamos dentro de los grupos excluidos, dentro de los que nos han negado. Hoy día nos están reconociendo. Esta propuesta nos reconoce demandas que están desde el año 89, que están en la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. O sea, la gente, nuestra gente, tú, Lamien, tu comunidad está reivindicando esto. Por supuesto que yo voy a estar con la frente en alto y no voy a caer si me permite. En contra de esta propuesta de nueva Constitución. Es la primera vez que se propone una carta fundamental con derechos indígenas y frente a eso que nos dicen los partidos del rechazo, que ni siquiera saben si hay un nuevo procedimiento constituyente y no saben si van a querer admitir escaños indígenas. El último 30 segundos y cerramos. Sí, mire, lo único que quiero decir acá es que esta propuesta en verdad atenta contra la igualdad de la ley, porque vamos a tener unos pueblos originarios que van a tener muchos más derechos que los demás chilenos. Y eso la verdad es que finalmente va a generar mucho más odiosidad hacia nosotros los pueblos originarios, muchas más confrontaciones que soluciones para... Ahora sí que sí, nos tenemos que ir. El tema de los privilegios, y a mí yo lo lamento mucho, instalar un discurso de odio. Extendimos el programa más de lo que podíamos, así que agradezco a Rosa, a Salvador, a Hans y a Camilo por habernos acompañado. Este fue un debate muy intenso y muy interesante, así que les agradecemos muchísimo que hayan estado aquí en Canal 13. Muy bien, solo tenemos algunos minutos para despedirnos y para invitarlos al próximo capítulo, donde vamos a hablar de los cambios que propone el proyecto de Constitución en el sistema judicial chileno. ¿Qué significa pluralismo jurídico? Vamos a poder volver a tocar algunos de los temas que no alcanzamos a tocar hoy día y por qué se habla de un sistema de justicia, por ejemplo, y no del Poder Judicial. Así que los esperamos el próximo jueves a las 10 en punto, aquí en las pantallas de Canal 13 y por Tele 13 Radio también. Buenas noches. Radiografía Constitucional.